Vamos a decirle al Señor gracias por su palabra. Es muy importante que nosotros siempre mantengamos una reverencia ante su palabra. Vamos al versículo 1, vamos a empezar a leer y vamos a llegar hasta el versículo 11. Póngase de pie, por favor. ¿Ok? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con la alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Verso 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué decimos? Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en una postura de humillación. Tu palabra dice que un corazón contrito, humillado, tú no desprecias. Obviamente, Señor, reconocemos tu obra en medio de esto para que esto sea posible. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tengas el día de hoy a bien, Padre eterno, iluminar nuestros corazones para que podamos comprender y asimilar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, en todo el proceso. Te pedimos, Padre eterno, que cada uno de nosotros podamos ejercer nuestro dominio propio para la gloria tuya, Dios, y estar bien atentos a lo que tú tienes a través de tu palabra que decirnos. Que tu nombre sea exaltado siempre. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, amados, pues el tema del día de hoy es la simplicidad de Dios y sus dos revelaciones. La simplicidad de Dios y sus dos revelaciones. Toda doctrina bíblica es importante. ¿Por qué? Porque la doctrina, amados, nos preserva del error. Y hay un error muy común que se da dentro de lo que viene siendo el evangelicalismo moderno, en donde dividen a Dios, lo dividen. Sí, por ejemplo, gente piensa, siempre que pienso en Dios, pienso en lo amoroso que Él es. No me lo imagino siendo un Dios de ira. Bueno, ¿de dónde proviene ese pensamiento? Ese pensamiento contiene un error muy grande, ¿sí? Ese pensamiento está dividiendo a Dios. Hay personas que dicen, lo más grande de Dios es el amor y eso es lo más importante de Él. Ese pensamiento, aunque suena bonito, ese pensamiento lo que está haciendo, escuche, está negando la doctrina de la simplicidad de Dios. ¿Sí? O sea, está dividiendo a Dios. ¿Qué es dividir a Dios? Por ejemplo, es exaltar un atributo de Dios por encima de otro. Por ejemplo, nosotros podemos exaltar el atributo de la ira de Dios más que el amor de Dios, ¿sí? Y centrarnos todo el tiempo en la ira de Dios y no en el amor de Dios, y estaremos fracturando la doctrina de la simplicidad de Dios. O bien, sobreenfatizar el amor, sobreenfatizo el amor. No hay justicia en la predicación, no hay ira de Dios en la predicación, no hay santidad, ¿ok? Entonces, el pensamiento, amados, que hay detrás de estas frases que se dicen o
o los pensamientos que muchos evangélicos generan, es que piensan que quizá Dios es un 10% justo y un 50% amor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está entronizado en la predicación de muchos púlpitos. Es aquí donde radica la doctrina, la importancia de la doctrina de la simplicidad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la doctrina de la simplicidad de Dios simplemente nos dice algo: Dios es una unidad perfecta, es una unidad perfecta, sin composición, sin división. Y cuando entendemos esto, ¿ok? No hay contradicción. Por ejemplo, mire, cuando nosotros llegamos a textos como Romanos 1:18, en Romanos 1:18 dice, fíjese lo que dice la Escritura, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces, vemos aquí en este texto que Dios tiene ira. Ahora vamos a 1 Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, escúcheme muy bien. Estamos hablando de que Dios es una unidad perfecta. Pero cuando no se tiene la doctrina de la simplicidad de Dios, la gente va a decir, no, a mí lo que me gusta de Dios es el amor. No. Aquí hay contraste, no hay contraste. Ok, ¿Dios es amor? Claro que sí, pero es ira también. Entonces, si no comprendemos la doctrina de la simplicidad de Dios, simplemente vamos a caer en una herejía. ¿Ok? Es muy importante, ¿ok? Porque vamos a empezar a decir, ¿cómo Dios puede tener ira, pastor? Mi Dios, el que yo le sirvo, no es así. ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? Muchas veces. ¿Sí? Pero atención, Dios no está compuesto de partes. Le pudiéramos decir, Dios es 90% amor, un 2% ira, un 2% justicia. Si dijéramos que Dios está compuesto por partes, entonces estaríamos diciendo que hay un compositor detrás. Dios no sería eterno. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve la revelación natural, ¿cuál es la revelación natural? ¿Cuál es? La revelación natural es cuando usted ve con sus ojitos, ¿verdad? El cielo, las estrellas, los árboles, ¿sí? Entonces, cuando usted ve lo que viene siendo la revelación natural de Dios, y ve usted la revelación especial de Dios, que es la Biblia, atención, amados, las dos revelaciones no apuntan a un Dios diferente, apuntan a un mismo Dios, al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Simplemente Dios está hablándonos de una manera a través de la revelación natural, y luego nos está hablándonos, atención, afirmando que Él creó todas las cosas que vemos en la revelación natural por medio de su escritura, pero es el mismo Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar en tema. Entonces, la simplicidad de Dios y sus dos revelaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo afirmamos nosotros la doctrina de la simplicidad de Dios? Número uno, la afirmamos cuando vemos la atención minuciosa de Dios en su revelación natural. ¿Qué dijimos que es la revelación natural? ¿Qué dijimos? Todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? ¿Sí? Que vemos el cosmos, vemos la tierra, vemos el mar, ¿sí? Y mire, este salmo expresa el cuidado y el sostenimiento de Dios hacia todas estas cosas. Versículo 4, vamos al versículo 4. Salmo 147, versículo 4, mire lo que dice. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. O sea, Dios es el creador de las nebulosas, las galaxias. Tiene Dios cuidado entonces, escuche muy bien, de lo macro, ¿sí? Pero a su vez que Dios tiene cuidado de lo macro, de lo grande, Dios tiene cuidado de lo pequeño. Dios tiene cuidado también, amados, de cada detalle a nivel microscópico, a nivel celular, las enormes
librerías de información que están incrustadas en nuestro ADN, ¿ok? Son trillones de células, ¿verdad? Entonces, prácticamente Dios tiene cuidado también de lo microscópico, de lo pequeño. Dios es tan vasto, tan grande, que Dios es Dios de lo grande, pero Dios también es Dios de lo pequeño, ¿sí? El Dios de las galaxias, entonces, es el Dios también de las partículas subatómicas que nosotros encontramos y de manera detallada. Versículo 4, leámoslo otra vez. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Mire toda la atención de Dios hacia su revelación natural, ¿sí? O sea, estamos hablando de que Dios minuciosamente atiende, sostiene las estrellas. Ahora, su revelación natural, amados, es minuciosamente sostenida y atendida tanto en lo macro, dijimos, como en lo micro. Por ejemplo, ¿han visto fotografías de una hormiga? O sea, cuando las fotografías las le llaman que nanofotografías. O sea, es impresionante el diseño que tienen. La verdad, ¿sí? A veces le enseño una foto a mi esposa y me dice, ay, no, quita eso, quítalo, porque después no puedo dormir, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que al mismo tiempo, a la par que Dios está a cargo de la vastedad del universo, Dios está a cargo, escúchenme muy bien, de todo lo que viene siendo lo micro, los microorganismos. Todo lo que se mueve a nivel microscópico, Dios está a cargo. Ahora, para nosotros los humanos hay contraste, ¿sí? ¿Ok? Pero como Dios ve las cosas, para Dios, escúcheme muy bien, lo mismo es lo grande que lo pequeño. Es lo mismo, ¿sí? De hecho, el universo tan grande, ¿sí? Tan grande, genera contrastes en nosotros. A tal grado que cuando nosotros llegamos a salir al campo, ¿verdad? Y que de pronto usted voltea hacia arriba, ¿qué ve? ¿En qué piensa? Usualmente, ¿qué piensa? ¿Sí? O sea, a lo que voy, amados, fíjese, ahorita voy a ir encaminándome teológicamente, pero lo que voy es que Dios genera contrastes, pero la revelación natural de Dios genera contrastes en el ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios habita en la eternidad. ¿Dónde vive Dios? Bueno, Él está en todo lugar, ¿verdad? Tiene un atributo que se llama omnipresencia, pero también la Escritura dice que Él habita con toda su plenitud en el cielo, en lo más alto, en lo más sublime. Isaías 57:15. Vaya conmigo, le voy a dar chancita. Esgrima, vaya rápido para allá, por favor. Mire lo que dice aquí la Escritura. Así dice el alto y sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo y habito en la altura, y la santidad. Ahora, mire, aquí vamos a ver este ejemplo. Mire, vamos a ver cómo Dios habita en lo alto, ¿sí? Pero también habita, escuche, en lo más bajo. Vamos a ver, mire. Y también habito, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo la ve con esto? A ver, no me está perdiendo. Mire, Dios es el Dios que habita, que tiene cuidado de lo macro, pero también que habita en las alturas, pero también tiene cuidado de lo más bajo. ¿Dónde está lo más bajo? Habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces, es lo mismo que el salmo que estamos leyendo está confirmando.
Váyase por otra vez al Salmo 147. Mire, versículo 5 y 6. Vamos para allá. Mire lo que dice la Escritura. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes. Ahí está lo más bajo. ¿Sí? Y humilla a los impíos de la tierra. Entonces, cuando todos estos contrastes entre lo eterno y lo pasajero que somos nosotros, los vemos aparte, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, cuando los vemos aparte, estamos fragmentando la doctrina de la simplicidad de Dios. Es bien importante que nosotros necesitamos ver a Dios desde la perspectiva de las Escrituras y no meramente desde el plano humano, porque cuando usted tenga una necesidad y usted vea lo vasto y lo grande de Dios, usted no va a correr a Dios por la necesidad que tiene, porque usted está fragmentando a Dios. Esto se ve en el terreno práctico. Salimos a las afueras, vemos la luz, las estrellas, y empezamos a pensar naturalmente, no somos nada. ¿Cierto o falso? Porque volteamos a ver ¿qué? Lo macro. Y lo comparamos con nuestro corazón, ¿ok? Y especialmente cuando empieza a suceder en nosotros un montón de desafíos, un montón de problemas, y que empezamos a pensar que Dios meramente está ocupado con lo macro. ¿Para qué oro? Dios ya sabe mis necesidades. Quizá como Él ya sabe, no está tan interesado en mis desafíos. Entonces la revelación natural, amados, genera contrastes. Especialmente cuando no conocemos quién es Dios y la importancia de esta doctrina. Por lo tanto, la doctrina es bien importante. Simplicidad de Dios es que Dios no está dividido. Se ocupa de lo macro, pero también se ocupa de lo pequeño. Y si su desafío es muy grande en su corazón está angustiado, su desafío es muy grande para usted. El verdadero Dios, que es muy grande, escuche muy bien, más grande que toda la galaxia. ¿De qué tamaño es la galaxia para Dios? Pequeña. ¿Ok? El mismo Dios que a la galaxia la ve pequeña, ¿ok? Es también el mismo Dios que ve a tu problema como insignificante. Por lo tanto, puedes acercarte a Él confiadamente ante el trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Él está sentado en el trono para la gloria de su nombre. Un fuerte aplauso al Señor. El Dios de lo vasto es también el Dios de lo pequeño. ¿El universo de qué tamaño es para Dios? Pequeñito. Es pequeñito, ¿sí? Vamos al versículo 4, otra vez, regresemos. Salmo 147, versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Ok, el mismo que cuenta el número de las estrellas, es el mismo que en el versículo 3, léalo por favor, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Sí? O sea, el mismo Dios que se ocupa de las estrellas es el mismo Dios que se ocupa de nuestras necesidades, pero por no tener esta doctrina clara en nuestra mente, la simplicidad de Dios, ¿ok? Muchos, repito, generan contrastes en su mente. Sobreenfatizan el amor de Dios. Van cargando con un costal de culpabilidad, no conocen quién es Dios, no hay doctrina en la iglesia a veces, y de pronto van cargando con un costal de compatibilidad y se les afigura que Dios es 100% amor, que va a sobrepasar toda su pecaminosidad, y eso es lo que quieren obtener de Dios. Lo fragmentan. Piensan que Dios tiene que concederle todas sus peticiones a discreción. Ahí entran todo ese grupo de gente que declara y decreta, ¿verdad? Tenemos que recordar que el hombre es el que existe para Dios y no Dios existe para el hombre. Pero también, escuchen muy bien, el Dios que es amor, es justicia, es sabio. Y únicamente por la mediación de Cristo
siempre nos dará conforme a sus riquezas en gloria, de acuerdo a sus propósitos, porque nosotros existimos para la gloria de Él. Entonces, amados, si afirmamos, la doctrina de la simplicidad de Dios, hay una atención, vamos a ver que hay una atención minuciosa de Dios por las estrellas, por el sol. Pero también hay una atención minuciosa de Dios hacia nuestro pecado. Pero también hay una atención minuciosa hacia nuestras necesidades. Pero también hay una atención minuciosa, escúcheme muy bien, en cada uno de los aspectos y desafíos que nosotros enfrentamos diariamente. Porque Dios no está dividido. Entonces, amados, eso es la doctrina de la simplicidad de Dios. ¿Cómo afirmamos esta doctrina? Número 2, en las bendiciones que Dios produce para su propia gloria. Mire, y este salmo nos da muchos ejemplos de lo que Dios produce para su gloria. Mire, vamos al versículo, por ejemplo, al versículo 8 al 10. Ahí mismo en el Salmo 147. ¿Sí? Miren lo que dice. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Ahora, váyase al versículo 13. Dice aquí, fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. O sea, Dios ha provisto hijos. Nosotros debemos de tener hijos e hijas, ¿sí? Y esto es favor de Dios. Versículo 14. Vamos para allá, miren lo que dice. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. O sea, si hay comidita, ok, es provisión de Dios. O sea, es decir, si usted produce, usted debe, por cierto, usted debe producir el doble de lo que se come. Dios le dio una boquita y 2 manos, ¿ok? ¿Para qué? Para que produzca el doble de lo que se come. Eso es bien importante y aprovecho para decir que esto va en contra de la falsa doctrina anticristiana socialista, ¿ok? Es en contra. Entonces, debemos de producir 2 veces lo que nos comemos, pero lo que quiero que vean, amados, es el patrón que la Escritura está siguiendo, ¿sí? Dios es el Dios de lo macro, pero Dios también es el Dios de lo micro. Vamos al versículo 15, vamos a leerlo, miren lo que dice. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Versículo 16 y 17, Dios nos da la nieve, miren lo que dice. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Y no solo eso, amados, mire, entonces derrite al hielo, miren el versículo 17, no es el calentamiento global, ¿ok? Escúcheme muy bien, no es el calentamiento global inventado por la comunidad socialista allá en el foro de Sao Paulo, ¿ok? Que está siendo utilizada como un arma para la manipulación de la economía. Mire, versículo 17, miren lo que dice aquí la Escritura, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? O sea, todo esto que estamos viendo, todo es fruto, todos estos acontecimientos, Dios los hace para su gloria. ¿Ok? Muy importante. Ahora, las bendiciones que Dios produce para su gloria no solo son producidas, esto es lo que escúchenme muy bien, sino sostenidas, envueltas en un misterio de Dios. Mire, aparte de la Escritura, una persona puede llegar a tener una comprensión de las cosas muy limitada. Por ejemplo, acerca de cómo se sostienen las cosas. Muchas veces las personas pueden tener una explicación limitada de por qué galopa el caballo, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos dice que el sostenimiento de todas las cosas es por la palabra de Dios. Vaya al versículo 18. Enviará su palabra, o sea, los hielos que vimos en el versículo 17, ¿cómo se derriten? ¿Cómo se derriten? En el 18. Porque Dios envía su palabra.
O sea, ¿quién los estaba sosteniendo anteriormente a los hielos? Su palabra. ¿Y ahora quién los está derritiendo? Su palabra. Dice, soplará el viento y fluirán las aguas. O sea, todo esto está siendo sostenido, escúchenme muy bien, por su palabra. Dios emplea aquí un lenguaje condescendiendo contra nuestra limitante de un cerebro de 1.5 libras para poder comprender un poquito del porqué de las cosas, pero a través de su revelación natural explicada por su revelación especial, que es la Biblia. Él sostiene las cosas por medio de su palabra. Él derrite las cosas por medio de su palabra. Dios nos habla entonces por medio de su creación y también nos habla por medio de la revelación especial llamada Biblia. Dios nos está hablando todo el tiempo. Y aquí vamos a explicar el misterio. Poquito. ¿Cuál es el misterio? Miren, este mismo salmo vemos que, por ejemplo, por un lado, Dios dio mandamientos a Israel. Versículo 2, 147, versículo 2. Léanlo, por favor. Miren lo que dice. Jehová edifica Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Ahora, el misterio consiste en que no solo Dios está hablándonos aquí de su revelación especial representada en los mandamientos, sino que su palabra también sostiene el orden natural. Es la palabra la que sostiene el orden natural. Fíjese lo que dice el versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá. Ahora, por ejemplo, ¿quién sostiene su cuerpo físico? Usted porque ahorita no se va y pega en la azotea. ¿Por qué? Porque mire, amados, estamos siendo sostenidos por la palabra de Dios. Es bien importante esto, porque Dios en cada mañana, en cada noche, con cada arbolito, siempre nos está hablando. Y este mundo que estamos viendo, tiene usted que entender que no es impersonal, es profundamente personal. ¿Ok? Es bien importante, ¿ok? Porque muchos denominados cristianos son materialistas. ¿En qué aspecto? Que creen parte de la evolución, la toman y la aplican a sus creencias y creen que Dios le dio cuerda a este mundo. ¿Sí? Le dio cuerda y que de alguna manera Dios está ajeno a todo lo que está sucediendo. Simplemente las cosas están sucediendo por las leyes naturales. Pero déjeme decir una cosa, cuando hablamos de las leyes naturales, es un término que la gente está acuñando a algo que desconoce. No está explicando las cosas. La Escritura nos está explicando las cosas. ¿Ok? Unos tienden al materialismo diciendo que Dios está a la distancia y que este mundo es muy impersonal. Y aquí es donde entramos a explicar este misterio. ¿Por qué? Porque no es la gravedad la que le mantiene a usted ahorita pegado a esa silla. No es la gravedad. ¿Qué hace el hombre cuando intenta explicar, por ejemplo, la gravedad? Lo que hace, amados, es que ante su incapacidad de conocer el porqué de las cosas, le da nombre a lo que desconoce y le acuñó la palabra gravedad. Dar un nombre a las cosas no es lo mismo que explicar las cosas. La razón por la cual usted está pegado en la tierra y no está pegando en el techo ahorita mismo es porque, escúcheme muy bien, Dios está enviando su palabra y nos está sosteniendo ahorita en este mismo momento. La misericordia de Dios es doble. Es doble. Por ejemplo, así nomás, ¿verdad? ¿Por qué los protones dentro de un núcleo? Protones y neutrones, ¿no? El protón está llenado de carga positiva. Los neutrones de carga negativa. Si usted junta dos imanes, no se pueden juntar porque hay una fuerza que lo impide, ¿verdad? Bueno, escuche muy bien. ¿Cómo es que los protones y los neutrones están dentro de una misma célula por millones que conforman nuestra librería que se llama ADN,
El gringo diría DNA, ¿verdad? Que se llama ADN, y todos están encapsulados en una misma célula y en millones de células en todo nuestro cuerpo, con cargas positivas y negativas, y no hay ninguna fuerza que los retraiga. No hay. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Dios creó el universo y no dejó que el sol siguiera meramente su curso por una ley natural. No, 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 no. Dios sostiene al sol. Dios continuamente está supervisando directamente, personalmente, tu existencia. Te está sosteniendo físicamente. Continuamente está hablando Dios. No existimos meramente en nuestra propia existencia, sino existimos por la palabra de Dios. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Creó al hombre del polvo de la tierra. Por la misma palabra de Dios. Y es esa misma palabra la que nos permite el desarrollo de nuestro cuerpo físico. Esa misma palabra es la que nos permite que seamos íntimamente dependientes completamente de Dios. Cuando los físicos, a la unión de un protón y un neutrón con cargas contrarias, intentan explicar a nivel celular por qué las cosas, no saben el por qué, le llaman fuerza fuerte. O sea, no están dando una explicación, están nombrando lo que desconocen. Nombrar lo que se desconoce no es lo mismo que dar una explicación, y el hombre tiene la tendencia a darle nombres a lo que desconoce, pero la palabra de Dios nos dice que por la palabra todos somos sostenidos en el nombre de Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí la Escritura. Mire cómo habla Pablo. Colosenses 1:17. Así como Dios creó los cielos y la tierra, y como Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y como Dios nos sigue sosteniendo, ¿sí? Usted vino de ascensión, hermana, porque Dios lo permitió, Dios la sostuvo, ¿ok? Dios la sostuvo. Somos íntimamente dependientes de la misericordia de Dios. Mire lo que dice Pablo, Colosenses 1:17, dice la Escritura, y Él es antes que todas las cosas. ¿Y todas las cosas qué? En Él subsiste. ¿En quién subsiste? En Cristo. O sea, la Escritura sí nos está explicando, escúcheme muy bien, que lo que el hombre ha nombrado como tal cosa como la gravedad, en realidad, escuche, no es necesariamente esa palabra gravedad, sino que es el sostenimiento, la demostración del poder de Dios que está sosteniendo tu cuerpo físico para que no te descalabres en este techo. ¿Qué mantiene las cosas? Y quien mantiene todo sostenido se llama Jesús. Se llama Cristo. Porque todo es para Él, por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo es para su gloria. Cuando escuchamos, es que son las leyes naturales. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ni el universo ni el mundo tienen una autonomía de Dios, sino que son codependientes de Dios. ¿Qué les predicó el apóstol Pablo a los filósofos de Atenas? ¿Sí se acuerdan de lo que les predicó? Sí, vamos a Hechos 17:28, miren lo que dice. Vamos para allá, vamos a ver qué les predicó el inspirado apóstol, lleno del Espíritu Santo, les predica a aquellos filósofos helenistas griegos. ¿Qué dice la Escritura? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. A ver, atención otra vez, ¿qué dice? ¿En Él qué? Vivimos
y nos movemos y somos. ¿Qué escapa? Escuchen, mientras estamos nosotros aquí, Dios nos está sosteniendo y Dios está recibiendo gloria por cada uno de nuestro sostenimiento. Y mire, ¿qué escapa? Nada escapa que no traiga gloria a Dios. Todo, escúcheme muy bien, trae gloria a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Mira lo que dice la Escritura. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Ni el impío se escapa de que a través de su sostenimiento, eso es una base, escuchen muy bien, para el juicio final. El impío fue sostenido toda su vida, y con esa vida con la que fue sostenido, la utilizó para morder la mano que lo quería bendecir, para escupir a Dios. Cristo es el misterio de Dios en quien están escondidos. Por eso le digo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es quien sostiene todas las cosas y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y nada escapa a lo que viene siendo la revelación sostenida por la palabra de Dios. Las bendiciones que Dios produce para su gloria traen complacencia a Dios, pero no solamente por el sostenimiento que Él nos trae, sino por su gracia también. Vamos al versículo 11, estamos leyendo el Salmo 147. Fíjese lo que dice el versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Cómo puede haber esta complacencia de Dios si el hombre, rebelándose contra Dios, busca meramente sus propios ideales, sus propios caminos? ¿Cómo puede haber complacencia de Dios? ¿Cómo? Porque dice el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. También recuerde que Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y esto no puede, esta complacencia de Dios que vemos en el versículo 11 no puede entonces darse de manera natural, porque el hombre está, aunque está sostenido por Dios, está enemistado contra Dios por su pecado. Entonces, ¿cómo se puede dar esta complacencia? Eso es lo grandioso de Dios, lo poderoso de Dios. Tiene que haber una intervención divina. Se llama gracia. Merecemos el infierno, pero por gracia, por medio, escúcheme muy bien, de la elección divina. Dios intervino. Escuchamos alguna vez el glorioso evangelio de Jesucristo. Donde escuchamos que Dios intervino. Y es por la gracia, y solamente por la gracia que Dios ofreció lo apropiado para que Él pudiera tener complacencia. Y la complacencia se dio por la intervención de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora por la intervención solo por Cristo. Porque todo lo que existe es por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten y ahora Dios se complace. Dios se complace en los que le temen. Hay una categoría favorecida por la gracia, por la elección, por medio de la fe en Cristo Jesús, que el Salmo nos está presentando, y se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia.
¿Se acuerdan lo que dijo Cristo Jesús en Juan 15:16? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la disposición de Dios acerca de usted? Está en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¿Usted está en Cristo? ¿Cuál es la complacencia de Dios? Mire, el versículo 10, vamos ahí al mismo Salmo, el versículo 10 vamos a leerlo, mire lo que dice. No se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. O sea, en otras palabras, Dios no está impresionado, con nada, pero sí se complace en el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen. O sea, todo el que viene a Cristo, por intervención de Cristo, hay algo que recibe y recibe también el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento dónde está? Está en usted, ¿sí? Y como resultado de ello, lo más natural ahora es que si llegamos nosotros a pecar, lo más natural por pecar en contra de Dios, lo más natural es que haya culpabilidad de nosotros. ¿Y qué es lo que venimos a hacer? Venimos nosotros buscando su misericordia, y cuando venimos a Dios por medio de Cristo, dice la Escritura que Dios se complace en aquellos que vienen pidiendo misericordia, porque para eso nos ha facultado en el Espíritu Santo. Usted se arrodilla, confiesa su pecado. Dios ve este momento con placer, dice que Él se complace. El Señor se deleita en recibir confesión por el pecado. ¿Por qué? Porque en usted está la convicción que Dios mismo está generando por medio de su Espíritu Santo. Y ahora usted se encuentra arrodillado delante del Señor, porque las necesidades que usted tiene, escúcheme muy bien, las necesidades, aunque son micros, diminutas, usted la ve como grande, muy grande. El mismo Dios que es vasto para cuidar del el cielo y las estrellas, es vasto para perdonar tu pecado, y Dios se complace en perdonar tu iniquidad. Cuando vemos en Lucas capítulo 15, escuchamos tres historias: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido o el pródigo, como le quiera llamar. Y si va poquito para allá, mire, por ejemplo en el versículo 7, encontramos que Dios se complace en esto. En el versículo 7, mire lo que dice. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimientos. Es decir, ¿Dios qué? Se complace en un pecador que se arrepiente. Ahora, lo mismo sucede cuando el pródigo, el hijo perdido, regresa. Dice la Escritura que el hijo pródigo recibe su herencia y despilfarra toda esa herencia, ¿verdad? El muy ingrato, ¿sí? Despilfarra todos los consejos de su padre, todo lo despilfarra, y va y gasta toda su herencia en lo que el mundo le ofrece, hasta que se encuentra, en el establo de los cerdos. Y cuando está en el establo de los cerdos, viene la gracia. Dice la Escritura que vuelve en sí. Dice la Escritura que empieza a tener una convicción, ¿sí? Una conciencia que vuelve en sí, y dice, regresa a casa. Y cuando viene llegando de lejos, escuchamos esta figura que vemos en este salmo: Dios se complace. ¿Qué pasa el Padre? Dice la Escritura que sale y va y lo abraza. Va, corre, lo recibe. Ordena que maten al becerro gordo. Y hay fiesta porque el padre está complacido. Pero de pronto llega el hermano mayor, de la chamba, y escucha todo aquel alboroto, toda aquella música. Y empiezan a decirle: ¿qué es este alboroto que estoy escuchando? Es que tu hermano ha regresado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de él? Se enoja, dice la Biblia. ¿Sí? O sea,
Le dice al padre, fue y despilfarró todo lo que le diste, malgastó todo y le haces fiesta. Y si lo vemos meramente desde el plano natural, amados, tiene razón. Usted como papá, ¿qué haría? Yo creo que nosotros nos pondríamos moralmente serios, ¿sí? Pero el hermano mayor está diciéndole al padre, eso no es apropiado lo que estás haciendo con tu hijo menor. Mire, vamos al versículo 29, Lucas 15, 29. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hermano mayor está siendo muy ingrato. Le voy a decir por qué. Porque al principio de Lucas capítulo 15, versículo 1, el padre ¿qué hizo? Reparte a cada quien su parte. Cada quien tiene su parte por igual. Ambos hijos están parejos, pero escuchen muy bien, el hijo mayor, de acuerdo a las costumbres judías, debería de recibir a lo mejor alguna vez más, probablemente, pero tienen cada quien su parte y este hijo está siendo ingrato por la actitud que el padre se está complaciendo con el regreso de su hijo. Mire cómo reclama el hijo ingrato. Versículo 29, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Está mintiendo. Está mintiendo. Se parece mucho cuando usted como padre de familia en una decisión, una decisión fuera de todo egoísmo, se dedicó a criar y a limpiar los pañales cochinos de su hijo durante muchos años, se privó de muchas cosas para que su hijo venga a decirle que usted no le da nada. Y este es el reclamo ingrato del que viene aquí en el texto, porque le voy a decir una cosa, y mire la actitud tan ingrata de este hombre. El hermano mayor no se fue físicamente de la casa, pero su corazón no estaba en esa casa. Ahí está la ingratitud. Y nosotros muchas veces como padres de familia tenemos a veces, por brincarse el renglón de la disciplina del Señor, nosotros mismos estamos fomentando la ingratitud porque no hay disciplina. Nuestros hijos nos manipulan muchas veces, pero no estoy hablando ahorita de eso. Simplemente estoy resaltando que el padre le había dado también al hijo mayor su parte. Y aunque el menor, sí es cierto, se fue por su pecado, regresó a la casa cuando el Espíritu Santo trajo convicción. Y el padre estuvo complacido en recibirlo porque volvió en sí. Y ahora ese corazón de aquel hijo que se había ido, ahora sí quiere estar en la casa con el padre. Pero el corazón del hijo mayor estaba en la casa, pero no estaba, pero su cuerpo estaba en la casa, pero el corazón estaba fuera de la casa. ¿Qué es lo que no entendía el hijo mayor? El hijo mayor, amado, no entendía la gracia. El problema del hijo mayor es que no entendía la gracia. El mensaje de la Biblia es cómo Dios logra lo imposible, y esto imposible para el hombre es posible para Dios, y esto es salvar al pecador. Dios salva al pecador. Versículo 11, regresemos. 147, versículo 11, el Salmo. Dice la Escritura, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios nos salva. Dios se complace en los que se humillan, en los que confiesan su pecado. Dios les acepta por Cristo y no solo les acepta, sino que se complace por lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Dios se complace. Usted pecó y viene el Señor pidiendo misericordia. El Señor te recibe y no solamente te recibe, se complace en dar misericordia. Nadie puede venir a Dios por su propio mérito. Si venimos al Señor, es que el Señor nos ha favorecido con su gracia. Dios nos salva, nos humillamos cuando confesamos nuestro pecado. Dice la Escritura, se complace Jehová en los que le temen
y los que esperan en su misericordia. Escúcheme muy bien. Dios es el mismo Dios que está sosteniendo el cuidado de lo macro. Pero también Dios está teniendo el cuidado de lo micro, de lo pequeño. Y crea, escúcheme muy bien, orquesta un montón de necesidades para que tú en el nombre de Cristo Jesús clames a Él. Pero no solamente las orquestas, sino que te da la capacidad de hacerlo. Te envía su gracia, su Espíritu Santo. Y cuando venimos a Él, Él nos recibe porque nos quiere recibir. Y más que recibirnos, dice la Escritura que se complace en darnos misericordia. Dios no se complace en nosotros, meramente en el altar de nosotros, sino que se complace en nosotros por la intervención de Cristo Jesús. Porque en Él nos movemos, en Él existimos y en Él todos nosotros somos. Dios es Dios en lo macro. El sol, la luna y las estrellas están siendo sostenidas por Dios. Pero Dios es en lo pequeño. ¿Alguna vez Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar? ¿De qué tamaño es los desafíos que tú tienes? Este mensaje todo se trata de Dios. Pero los desafíos que tú tienes también se tratan de Dios porque Dios se va a complacer. El que viene a Él a confesárselos a Él por su misericordia. Y te va a recibir por el mérito de Cristo Jesús en la cruz. Por el mérito de lo que Él ha logrado en la cruz. Yo no sé si se acuerda, pero fue en la cruz cuando se pronunció una de las frases más hermosas, que es música para mis oídos, cuando nosotros escuchamos, consumado es. Y eso fue suficiente para que el Padre perdonara nuestros pecados, pero no solamente necesitamos eso. Necesitamos la obediencia de Cristo activa, imputada en nosotros, para que todas nuestras obras, después de que hemos venido a Cristo, todas nuestras obras sean consideradas justas. Y cuando venimos al Padre, déjeme decir una cosa, Él se complace porque todo lo que el Padre está realizando es por medio de Cristo en el pecador miserable. La doctrina de la simplicidad de Dios nos ayuda a comprender que Dios no está dividido. Si se fija, todo este proceso, no sobreexaltamos el amor de Dios, fuera de sobreexaltar la ira de Dios y la justicia de Dios. Fue un mensaje balanceado. Pero sobre todas las cosas, Dios se complace en traer misericordia. ¿Qué es lo que vimos? Que Dios tiene una atención minuciosa en su revelación natural. Su revelación natural es sostenida y atendida por Dios. También vimos que Dios produce todas las cosas, sostiene todas las cosas para su gloria. Y vimos que las bendiciones que Dios produce para su gloria están envueltas en el misterio de Dios, y el misterio de Dios tiene que ver que ha sido revelado por las Escrituras que Él siempre nos ha sostenido. Pero no solamente siempre nos ha sostenido, sino a través de la revelación natural, de su providencia, sino que a través de la revelación especial Él nos envió su glorioso evangelio al cual fuimos entregados.
Y a través del hermoso evangelio Dios proveyó a Cristo Jesús para que nosotros fuésemos aceptados. Y para que si llegásemos a pecar, no nos deleitamos en el pecado, pero si llegásemos a pecar, los montón de desafíos que tenemos ahorita en la actualidad, podamos correr al Padre porque Él está muy complacido en recibir y en aplicar su misericordia. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos todo el honor a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, te exaltamos a ti, te adoramos a ti, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, venimos a ti, Señor, como gente necesitada por el mérito de Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros. Sé que nosotros no hay nada bueno, Señor, pero mira el sacrificio de Cristo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia. Porque tú eres santo, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres glorioso. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Ten misericordia de nosotros, Señor. Llévate nuestras cargas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque resolviste el problema más grande de nosotros, que es el pecado. Gracias, Padre eterno, porque existimos para tu gloria. Danos dirección por medio de tu palabra siempre, Señor, por favor. Tenga misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.